Momentos con Dios. Concepto de arrepentimiento. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 10. Cargado de pesar y abrumado por la conciencia que le torturaba, Judas Iscariote hizo una de las más sinceras confesiones. Corrió ante los sacerdotes y gritó: «He pecado entregando sangre inocente». Y para completar su confesión, demostró una señal de arrepentimiento al restituir el precio del crimen. Devolvió las 30 monedas de plata que había recibido por entregar a Jesús. Pero las cargas de su pecado no le fueron quitadas. Los ministros del templo no le ministraron el amor de Dios. Y corrió ante la cruz de Cristo a pedirle que se escapara como en otras situaciones. Pero la respuesta de Jesús fue: «Para esta hora he nacido». La amargura de su alma, el miedo de enfrentarse en el día del juicio de Dios, más las voces de Satanás que le decían que era pecador, no hizo que mirara la gracia de Dios. Entonces corrió a un árbol y se ahorcó. Pero ¿por qué no fue perdonado si confesó su falta y restituyó el precio del crimen? ¿Por qué no encontró perdón de Dios si fue hasta Cristo a pedir perdón? Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó: «He pecado entregando sangre inocente». Esta confesión fue arrancada a su alma culpable por un tremendo sentimiento de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que habría de cosechar le llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón ni dolor en su alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Hay arrepentimientos que, en lugar de experimentar pesar por haber pecado, lamentan los resultados de sus pecados cometidos. El miedo a pagar el precio hace expresar que se arrepienten de haberlo hecho. No debí ser infiel, no debí sustraer, no debí tocar lo ajeno, no debí comer lo prohibido, no debí hablar más de la cuenta, etcétera, etcétera. Siempre es el miedo a la deshonra o al sufrimiento que viene después lo que hace que uno se arrepienta. Pero este arrepentimiento, como en el caso de Judas Iscariote, no trae beneficio para salvación. En cambio, como el apóstol Pedro, luego de negar al Señor, lloró amargamente por haber traicionado al Señor. Lo amaba y quería pedirle perdón, pero el Señor estaba siendo crucificado. No se desesperó e hizo cosas peores, sino que esperó la respuesta de Dios. Y cuando Cristo resucitó, obtuvo el perdón y fue restituido al ministerio pastoral. Muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios. El pecador ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. Esto es arrepentimiento sincero. Es cambio de propósito y cambio de vida, abandono del pecado, odio a haberle fallado a Dios. Este arrepentimiento es el que tiene perdón y de hecho es producido por Dios.
¿Has pensado cuántos pecados tienes de los cuales no te has arrepentido? Cuidado, es hora de ponernos a cuentas con el Señor. Amén. Momentos con Dios. Comparte las buenas nuevas. Y no olvides visitar a www.labibliatienerazón.org.